La Ley Orgánica del Ambiente de 1995 crea a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental como órgano encargado de armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos, analizando las evaluaciones de impacto ambiental. La SETENA ha estado socializando una nueva normativa que quiere implementar y por lo que hoy queremos abrir este espacio tan importante precisamente para este tipo de procesos, para socializar, para hablar, y precisamente para eso hoy tenemos a Mauricio Álvarez, quien es profesor universitario y geógrafo, representante del movimiento ecologista. Bienvenido, Mauricio. Un gusto estar por acá y debatir sobre este importante tema. Muchas gracias, Mauricio. También nos acompaña, por supuesto, don Sergio Bermúdez, quien es el secretario general de la SETENA, quien ha estado bastante involucrado en el proceso de socialización de esta nueva normativa. Bienvenido, don Sergio. Muchas gracias, Josué. Mauricio, un placer estar acá. Gracias a ustedes por aceptar la invitación y venir a conversar de esto tan importante, ¿no? La Secretaría Técnica juega un papel, un rol fundamental en la legislación nacional en materia ambiental. ¿Qué tienen en común todos estos proyectos? Que todos deben tener un permiso de viabilidad ambiental para poder funcionar. Y en Costa Rica, desde hace 23 años, el ente encargado de otorgar estos permisos por medio de evaluaciones de impacto ambiental es SETENA, la cual opera como órgano del Ministerio de Ambiente y Energía. Su objetivo es, precisamente, que el desarrollo productivo sea sostenible y se mantenga en armonía con el ambiente. Sin embargo, en los últimos años, el sector ecologista ha presentado serios cuestionamientos ante la labor realizada por la SETENA. Casos como la viabilidad ambiental otorgada al proyecto minero Cruzitas y a APM Terminals lanzan la pregunta: ¿qué se está priorizando? ¿El equilibrio con el ambiente o los negocios de estos megaproyectos? Don Sergio, empezamos con usted. Ustedes son expertos en evaluaciones. Del 1 al 10, ¿cómo calificaría la labor de la SETENA durante los últimos años? Durante los últimos años, yo podría decir que la SETENA, ¿en qué sentido? Si sería en cuanto a la cantidad de trámites que ha podido sacar adelante, le puedo decir que el 2011 a la fecha, en SETENA se han tramitado alrededor de 18.000 expedientes. De esos, más de un 90% ya han sido resueltos. Entonces, si hablamos de números, la SETENA tendría una muy buena calificación. ¿Una calificación en cuanto a la defensa del ambiente en particular? Bueno, es que aquí vamos a entrar en un tema que es interesante, ¿verdad? Porque la SETENA es una institución que busca armonizar el desarrollo con el ambiente. Entonces es una institución que lo que debe tratar de promover es el desarrollo sostenible, ¿verdad? Y en ese desarrollo sostenible yo podría decir que siempre va a haber ganadores y perdedores, ¿verdad? Porque simplemente en algunos aspectos se generan tanto impactos positivos como negativos, y lo que la SETENA trata es de armonizar estas dos cosas. ¿Cómo logra esa armonización? Cuando usted habla de ganadores y de perdedores, ¿significa que el ambiente está perdiendo a veces? Depende, vamos a ver, ¿cuál es la definición de ambiente? Ambiente, de acuerdo al artículo 3 del reglamento actual, tiene una serie de elementos. Entonces, puede ser que en un determinado proyecto se impacte más la parte social y se protege el bosque. Puede ser que se proteja el recurso hídrico, el agua en este caso, y se sacrifique o los principales impactos se generen en el suelo. Entonces, cuando se habla de una evaluación de impacto ambiental, tenemos que tener presente que el ambiente está compuesto por una serie de elementos, a la hora de hacer una evaluación, algunos elementos del ambiente se ven más impactados que otros. Entiendo. Mauricio, ¿usted coincide con que esa defensa del ambiente a veces sí, a veces no? Pues hay muchos señalamientos de instituciones públicas, ¿verdad? De la Contraloría, la Procuraduría, la Sala Cuarta, la Defensoría de los Habitantes, el Estado de la Nación. Han señalado constantemente, en mayor o menor medida, los problemas que tiene SETENA, y hay un diagnóstico
pues de 23 años, ¿verdad? De experiencia concreta, y también ha habido una auditoría ciudadana muy fuerte sobre proyectos específicos. Entonces, el balance para la sociedad civil es que Setena funciona mientras no se necesita. ¿Qué quiere decir esto? Que solo mediante la auditoría ciudadana, la presión pública externa, ¿verdad? Sea mediante una intervención política, como ha estado por décadas Setena, o mediante la presión pública de actores como universidades o sociedad civil, es que se equilibra de alguna forma esta desigualdad que hay, porque se le ha otorgado amplias potestades a los desarrolladores, y la mayoría de reformas siempre ha ido en beneficio del desarrollador, y como último eslabón siempre es el ambiente o los recursos arqueológicos, en general el patrimonio natural del Estado. Entiendo. Don Sergio, precisamente en esa línea de que dice Mauricio que se ha tenido que cambiar la normativa, y bueno, ese es precisamente uno de los procesos que está llevando a cabo la Setena en este momento. ¿A qué se debe esa necesidad de cambiar la normativa? Bueno, yo creo que como el ambiente evoluciona, también la legislación actual data del año 2004 y ha tenido una serie de reformas que lo que hace es que para cualquiera que desee desarrollar un proyecto en este país se convierte en una maraña legal, si cabe el término, ¿verdad? Entonces, la legislación ha tenido o tiene que evolucionar en el mundo. No somos un caso aislado, sino que la legislación tiene que ir evolucionando. Por ende, es que se ha planteado el desarrollar un nuevo reglamento de evaluación de impacto ambiental. Entre las cosas que hemos visto o que hemos analizado es que más del 60% de los expedientes que ingresan a Setena son de muy bajo a bajo impacto. Entonces, yo concuerdo con Mauricio acerca de la presión ciudadana en algunos casos, ¿verdad? Pero también quisiera aportar que uno de los grandes problemas en un país donde decimos que tenemos una legislación ambiental estricta, rigurosa, ¿verdad? Tenemos un serio problema, y es que, como bien lo decía Mauricio, en algunos casos a los desarrolladores se les da mucha potestad, pero también hay que meter la otra parte de esta fórmula que requiere la evaluación de impacto ambiental, y son los consultores. Entonces, ¿qué es lo que sucede en muchos de los expedientes que manejamos en Setena, de proyectos que se han desarrollado? De acuerdo, el desarrollador presenta un proyecto, pero contrata a un consultor, que en teoría es un experto en evaluación de impacto ambiental. Llámese un geólogo, un arqueólogo, un geógrafo, un biólogo como yo en este caso, ¿verdad?, que presenta el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Muchos de esos proyectos yo diría que no vienen de la mejor forma. Entonces, ¿qué pasaría en un país que se llama o que se vende como esencialmente verde, ¿verdad?, etcétera, que vende una visión, que vende una imagen al mundo, ¿verdad?, pero que los desarrolladores que presentan proyectos en este país y los consultores no presentan buenos proyectos? Hay otros países donde la legislación le pide al desarrollador por lo menos 3 alternativas de proyecto. En este país, con la legislación actual, generalmente hay una única alternativa, un único proyecto. Entonces, si tratamos de trabajar de la mano con universidades, con consultores, con desarrolladores para presentar proyectos que busquen esa armonía entre el ambiente y el desarrollo, creo que todos ganaríamos. Muy bien, muy bien. Tenemos que pasar así muy brevemente, Mauricio, para cerrar este bloque. Para usted, ¿cuáles son los principales problemas de las evaluaciones de impacto ambiental a cómo se venían dando? Bueno, el principal problema de Setena es, y las evaluaciones, aunque son diferentes cosas, pero terminan en una amalgama, es la politización y la falta de independencia de Setena, ¿verdad? Un puesto como el de Sergio, el ministro nos aseguró que iba a ser con concurso, ¿verdad? Y así todos los puestos de Setena. A Setena le hace falta autonomía, ¿verdad? No se puede pensar en una reforma de Setena totalmente con una viceministra parqueada ahí a la entrada de Setena, presionando, con los diputados presionando por una lista de proyectos. El resultado de tener una reforma en ese sentido es simplemente debilitar más los procesos que se vienen dando y pensar en función de los desarrolladores y no del ambiente. Muy bien, bueno, vamos a seguir profundizando un poquito en esta discusión, ya casi volvemos con más de Era Verde.
volvemos con más de Era Verde desde los jardines del Museo Nacional, hermoso museo para que lo visiten. Continuamos hablando sobre las evaluaciones de impacto ambiental, esta nueva normativa que está socializando la SETENA. Mauricio, estamos hablando en el bloque anterior de los problemas que tienen las evaluaciones de impacto ambiental. ¿Qué es lo que habría que cambiarle entonces a esas evaluaciones? Bueno, hay cosas sencillas, digamos, que se podrían modificar sin mayor necesidad, profundizando sobre la ley que está y que su mayoría no se ha cumplido, ¿verdad? Que es muy vaga, es muy superficial el cumplimiento total, o sea, no se ha maximizado todas las posibilidades que tiene esta ley para contratar, por ejemplo, personal, para evaluar, digamos, proyectos o pequeños cambios, por ejemplo, donde el estudio de impacto ambiental sea realmente una herramienta que beneficie al desarrollador. Se sabe que un proyecto que previene, digamos, y que se adapta al ambiente va a tener menores costos, va a maximizar recursos como el agua o como la luz, y en general lo más importante sería que esta herramienta sirviera para la planificación efectiva del territorio, no que se convirtiera, lo que se ha convertido en los últimos años, en una herramienta que es un trámite, ¿verdad? Que es una obligación, ¿verdad? Y que esto se ha prestado para corrupción, ¿verdad? De todos conocidos, y sobre todo también para que a SETENA no se le tome en serio. O sea, SETENA, ¿cuántos proyectos ha cerrado efectivamente? ¿Cuántos consultores ha sancionado por casos de corrupción? Estamos hablando de proyectos como la refinería de China, como los proyectos como la Marina Moín, Ruta 257, o sea, trocha fronteriza. Hay una cantidad de infinidad de proyectos que terminan judicializados y que finalmente no hay causas, digamos, concretas, o sea, no se le endosa a nadie estas responsabilidades, y lo que pasa es que se genera una gran impunidad, ¿verdad? Una impunidad donde todo el mundo sabe que cualquier proceso en SETENA judicial no va a terminar en absolutamente nada. Don Sergio, hay que limpiar un poquito la SETENA, ¿no? Todos estos señalamientos que ha hecho diversos sectores han tenido sustento en determinados momentos. ¿Cuáles son los principales cambios que ustedes proponen dentro de estas evaluaciones de impacto ambiental, que además tienen que ver con el seguimiento, con el control, y bueno, cómo eso garantiza que el proceso sea mucho más transparente? Bueno, una de las herramientas con las que vamos a contar a partir del mes de octubre es que vamos a entrar a la era digital. Vamos a tener una plataforma digital que va a permitir, bueno, es una ganancia para el ambiente porque ya no vamos a recibir más papel en SETENA, vamos a tener un tiempo de gracia, pero en teoría desde cualquier computadora alguien va a poder entrar a la página de SETENA y hacernos llegar la información. Entonces vamos a pasar a tener un expediente digital. Una de las ventajas con la que vamos a poder atacar, y yo no podría asegurarlo, ¿verdad?, así tan contundentemente, a menos de que alguien lo demuestre con procesos en fiscalía, es que los expedientes se van a asignar al azar a los técnicos. Entonces eso va a permitir, y estamos viendo a ver qué tan necesario es que el desarrollador conozca quién es el técnico. ¿Por qué? Porque lo que queremos es más bien trabajar en cumplir con los plazos que la ley nos exige. Una de las cosas que podría ganarse con el nuevo reglamento es que la cantidad de trámites que son de muy bajo impacto llegarían a SETENA, ¿verdad? Entonces eso nos permitiría concentrarnos en aquellos proyectos, megaproyectos como los que mencionaba don Mauricio, para poder atenderlos con mejor tiempo, con mejores técnicos y dedicarles el tiempo que se merece. Al mismo tiempo mejoraríamos en lo que es control y seguimiento, ¿verdad? Como bien lo apuntaba don Mauricio, muchos proyectos quizá han carecido de esto. Es una de las falencias que tenemos en SETENA, pero que con esta visión queremos más ser un ente fiscalizador. Estaba leyendo dentro de los cambios de la normativa que hay una diferenciación entre los proyectos privados y los públicos. ¿Por qué? Bueno, esa diferenciación es porque lo que se busca es favorecer la inversión del Estado, ¿verdad? ¿Y eso con qué sentido? Bueno, no podría asegurarlo en todos los casos, pero en la mayoría de los casos las mejores evaluaciones de impacto ambiental que entran a SETENA son de instituciones del Estado, ¿verdad? Son estudios rigurosos, bastante completos, y que vienen con la aplicación de las medidas de manejo ambiental para cada uno de los impactos que se generan. Entiendo. Mauricio,
Es una posición, como decía el mismo don Sergio al inicio del bloque, al inicio del primer bloque del programa, en donde se está armonizando el desarrollo y la defensa de los recursos naturales. ¿Da portillos eso para que se flexibilice en favor del desarrollo, en contra de los recursos? Sí, de hecho, en los últimos 23 años, Setena ha tendido a desregularse, ¿verdad? Sea vía misma comisión plenaria que ha inventado, digamos, un montón de procedimientos que son, a mi juicio, totalmente irregulares, ilegales, inconsultos, ¿verdad? Que van desde las antenas celulares hasta las piñeras, etcétera, tomando potestades que son de ley, ¿verdad? Potestades que debiera a lo sumo ser consultadas, digámoslo así, en una comisión mixta que se creó precisamente para filtrar ese tipo de propuestas, digamos, de cambios de reglamentos, etcétera. Esta comisión prácticamente se desestructuró hace muchos años, ¿verdad? El anterior gobierno, como por decir que hizo algo, lo único que hizo fue sacar a FECON de la representación de esta comisión mixta y tratar, digamos, de validar de alguna forma este reglamento por todos lados. Y yo creo que el reglamento y los cambios de reglamento que yo he visto en los últimos años siempre han ido tendiendo a debilitar el ambiente, a sacar proyectos, ¿verdad? Aduciendo la carga tan grande que hay de proyectos, que es real, ¿verdad? La falta de recursos, que es real, pero aquí hay una cosa central, que es si no se despolitiza Setena, si no se les quita las oficinas que los ministros, viceministros han instalado sobre Setena, y seguimiento y la injerencia política sobre las decisiones técnicas, realmente ningún reglamento va a funcionar en beneficio del ambiente. Lo único que se va a hacer es maquillar lo que ya está. Digamos, no se va a lograr si no se dan procesos de autonomía real sobre Setena y sacar las manos de los políticos de Setena, poco puede hacer un reglamento para mejorar. Entiendo. Sergio, usted supongo que tiene una lectura diferente, ¿no? Usted como secretario general de la Setena, supongo que ha visto, bueno, la cantidad de proyectos que están pegados o que se quedan pegados en Setena, la falta de recursos. ¿Cuál es su lectura, digamos, de estos problemas que señala Mauricio? Vea, quiero hacer varias observaciones. Una es que nuevamente me llama la atención cómo confundimos el concepto de ambiente con el concepto de recursos naturales. Generalmente tendemos a hablar sobre la parte de bosque, flora y fauna como el ambiente, y el ambiente es algo mucho más integral. Yo también soy profesor universitario, entonces me llama poderosamente la atención. O sea, el ambiente, nuevamente, artículo 3 del reglamento actual nos dice que es ambiente, ¿verdad? Entonces, quiero puntualizar eso porque simplemente a veces se tergiversa, y cuando hablamos de ambiente terminamos hablando acerca de los recursos naturales, y el ambiente es mucho más amplio. Entonces, Setena busca armonizar el desarrollo con el ambiente. ¿A cuál ambiente es al que usted se está refiriendo? A todos los elementos que son constituyentes del ambiente: la flora, la fauna, la sociedad, los recursos económicos, la arqueología, o sea, el suelo, el aire, el agua. Entonces, no podemos, o sea, lo que pasa es que nos hemos desviado de una conversación acerca de hablar de ambiente y terminamos hablando de recursos naturales, y el ambiente es mucho más amplio. Entonces, por eso nada más quiero hacer la salvedad en este momento. Muy bien. Dentro de esa salvedad, la Setena resguarda los recursos naturales. Es uno de los elementos constituyentes del ambiente, y la Setena lo que busca es armonizar el desarrollo con el ambiente. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir conversando en el último bloque. No se lo pierdan, ya casi volvemos. Seguimos con el programa Era Verde sobre las evaluaciones de impacto ambiental y el quehacer de la Setena. Estamos con don Sergio Bermúdez, secretario de la Setena, y Mauricio Álvarez, profesor universitario, geógrafo y representante del movimiento ecologista. Don Sergio, nos quedamos en el bloque anterior un poquito con su palabra. Quiero adentrar un poquito en con quiénes han socializado estos cambios y qué respuesta han recibido de esos sectores. Vea,
tendría que devolverme un poco en el tiempo, pero esto empezó con unas mesas de diálogo en el año 2015. Por más de 2 años se llevaron a cabo mesas de diálogo que dieron al traste con que se requiere, o uno de los puntos que tuvo más votos, o el que tuvo más votos fue el crear o generar un nuevo reglamento. Entonces, cámaras, universidades, instituciones del Estado, o sea, hubo una gran cantidad de personas que participaron y asociaciones en el desarrollo de este nuevo reglamento. Entonces, el reglamento ha sido ampliamente socializado, se cumplió con todo el procedimiento del MEIC. Por más de un mes estuvo colgado en la página del MEIC para recibir observaciones, se recibieron más de 500 observaciones y aún así en el mes de julio, por una semana en el auditorio del Archivo Nacional recibimos todavía más observaciones, las cuales han venido a enriquecer la posibilidad de un nuevo reglamento para CETENA. ¿Qué respuestas han encontrado? ¿Qué observaciones han recibido? De todo un poco, en este tiempo estamos en el análisis final para tomar una decisión técnica, ¿verdad?, en cuanto a cómo podría enmendarse, si es necesario, el reglamento que se trabajó durante la administración anterior. Mauricio, ¿cuáles sectores deberían participar de estos cambios? Y bueno, dice don Sergio que la plataforma estuvo abierta, ¿ustedes participaron como movimiento o algunos sectores del movimiento ecologista? Bueno, en ese sentido no participamos porque finalmente el proceso ya venía totalmente cocinado, ¿verdad? Había una cosa que se quería imponer, era un reglamento a la medida de las cámaras constructoras, ¿verdad? Que es la principal que ha empujado en los últimos 4 años, pero viene de atrás su empuje por un reglamento que le saque el 50% de los proyectos de evaluación ambiental. Entonces ya era un proceso que tenía nombres y apellidos, entonces donde las formas de incidencia básicamente son judicializarlo, o sea, va a ser un reglamento más que va a ir a un tribunal, ¿verdad?, a estar 2 años en el mejor de los casos y no se va a mover de ahí para ningún lado. ¿Por qué? Porque simplemente era cambiar a favor de los empresarios. No era cambiar, no era favorecer el ambiente, era hacer un reglamento a la medida de los desarrolladores. Pero Mauricio, perdón, si dice don Sergio que han tenido la plataforma abierta y demás, no sé, ¿por qué no participar? No, porque en realidad eso termina legitimando el reglamento y legitimando que se diga que es un proceso participativo cuando está totalmente direccionado para favorecer a un sector específico. Inclusive ni siquiera se puede hablar de los desarrolladores porque el principal beneficiado es la Cámara de Construcción. Entonces realmente y el Colegio de Ingenieros que tuvo injerencia sobre el planteamiento de este proyecto. Entonces en realidad, ¿para qué uno va a legitimar un proyecto que ya viene totalmente cocinado? Entonces preferimos esperar y judicializarlo como se ha hecho en el pasado, ¿verdad? Don Sergio, ¿qué opinión tiene usted? ¿Se presentó gente del movimiento ecologista? Bueno, en esta última semana, durante el mes de julio sí hubo participación del movimiento ecologista. Es más, en el actual gobierno muchas de las personas que están participando responden al movimiento ecologista, si es que cabe la palabra, ¿verdad? Yo podría llamar ambientalistas, ¿verdad? Y aquí lo que llama la atención es, como lo decía durante la socialización, yo creo, Josué, que algo importante para este país es pensar en los intereses país y no en los intereses particulares. Yo soy profesor universitario, soy biólogo, soy técnico de evaluación de impacto ambiental y en auditoría ambiental, entonces, nada más muy breve, llegué a CETENA porque yo quiero venir a aportar a mi país. Y en la medida en que todos decidamos participar de procesos en los que se puede construir, yo creo que este país puede avanzar. ¿Por qué? Porque si no, simplemente sería muy sencillo, si yo no estoy de acuerdo con algo, entonces voy como lo decía don Mauricio, voy entonces lo judicializo, ¿verdad? Me voy a un proceso, me voy a otro tipo de procesos, cuando realmente nos podemos sentar en una mesa como hoy, ¿verdad?, con un moderador y poder compartir ideas que nos permitan avanzar para que este país pueda caminar. Muy bien. En particular en este proceso, una respuesta concreta, ¿usted considera que ha sido realmente participativo? Yo considero que sí. Muy bien, muy bien. Mauricio, vamos a cerrar. Para usted, ¿cómo serían las evaluaciones de impacto ambiental ideales? Refirámonos solo a las evaluaciones de impacto ambiental. Sí, en general, que sea integrado a la planificación, ¿verdad?
ordenamiento territorial, etcétera, que en realidad es algo que todavía se puede hacer por ley, ¿verdad? No se necesita reforma, pero claramente es indispensable una reforma de ley de Setena, ¿verdad? Algo que fortalezca, que le dé autonomía, que saque a los políticos de las decisiones y que le devuelva de alguna forma el carácter técnico con que se pensó Setena, no el carácter político con que se está, digamos, manejando desde hace muchas décadas Setena. Entiendo. Don Sergio, vamos a cerrar con usted. Tenemos un par de minutos todavía. ¿Qué le añadiría usted a estos cambios o bueno, a esta nueva normativa de los reglamentos de evaluación, control, seguimiento, para que bueno, el ambiente, como la Setena lo entiende, pero también los recursos naturales, como nosotros nos preocupa bastante, que se resguarden y que se respeten, que no seamos como la especie de plaga, ¿verdad?, que va acabando con todos los recursos. Yo voy a referirme al concepto que don Mauricio, con el que inició su última intervención, y es, la semana pasada estuvimos en un taller sobre evaluación ambiental estratégica y llama la atención que muchos en este país vemos la evaluación ambiental estratégica más hacia ordenamiento territorial, cuando realmente la evaluación ambiental estratégica es un concepto que debe estar asociado a políticas. Pero el enfoque que le hemos dado, inclusive el voto de la Sala Cuarta, que creo que es del 2013, donde le encomienda a Setena una de estas labores, ¿verdad?, va más enfocado hacia actividades, obras o proyectos. Concuerdo en que debe ser más una aplicación hacia el concepto de política que nos diga cuáles son las diferentes alternativas que en este país necesitamos para avanzar en el desarrollo. Y dentro de esas diferentes alternativas u oportunidades, obviamente, Josué, está incluido el cuidado de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque como usted lo menciona, no podemos convertirnos en una especie plaga que va destruyendo todo. Pero también es necesario recursos para que este país pueda avanzar. Muy bien. Bueno, les agradezco a ambos por compartirnos sus opiniones. Les agradezco a ustedes también que nos estuvieron viendo en casa. Acompáñenos la próxima semana con otra edición de Era Verde. Los dejamos con más de la programación de Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido.